Hola nuevamente a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Tengan ustedes un muy buen día. Esta es nuestra continuación de los diferentes videos relativos a la teoría del acto administrativo que indicamos en nuestro primer video, que vamos a ir teniendo de manera frecuente, sucesiva, y subiendo cada tanto. Habíamos visto en videos anteriores un resumen pues de lo que ya verificamos anteriormente, y recuerden que finalmente estuvimos tratando la clasificación de los actos administrativos y estuvimos mirando unas diferentes características de los actos, y nos había quedado pendiente la clasificación de los actos administrativos según la autoridad que los expide, y o que intervienen en ella más bien. Habíamos hablado de los actos administrativos simples y complejos. Dijimos que normalmente los actos administrativos, la condición o la característica que tienen es que son unilaterales en su expedición, pero que pueden intervenir en su creación diferentes entidades, de manera que cuando son simples es porque una sola entidad es la que genera la expedición de ese acto administrativo, y que cuando estamos frente a los actos administrativos complejos estamos haciendo referencia a los actos administrativos plurilaterales o bilaterales, donde participan dos entidades públicas en su creación, que inclusive pueden ser distintas, o participan diversas autoridades en su expedición, o se conforman por un cuerpo colegiado que expide el acto administrativo, que puede ser un ejemplo común. La expedición de los actos administrativos en última son manifestaciones de la administración. Lo que pasa es que por corporaciones, las que emanan de los consejos municipales, por ejemplo. Puede ser un ejemplo de un acto administrativo complejo, no obstante puede ser también entre diferentes entidades y diferentes autoridades. Y finalmente estuvimos hablando del contenido de los actos. Cuando se habla del contenido de los actos se hace referencia claramente a los actos administrativos de registro, de cancelación, que certifican algo también, los actos administrativos de notificación, los diversos tipos de actos que podemos tener presentes en esas características. Entonces pueden haber actos de registro, que son los que, por ejemplo, se emiten en oficinas de registro, instrumentos públicos. Tenemos los actos de admisión, tenemos los actos de notificación, que si bien no tienen un contenido tan estricto y tan riguroso como el acto administrativo definitivo, que contiene una decisión, de alguna manera sí comporta un acto o una manifestación por medio de acto de la administración pública. Hay quienes tienen otros conceptos frente a ello y dicen que es una mera actuación de la administración, pero no discutiremos sobre ese punto. Bien, entregada esa concepción, esa teoría rápida referente a los actos administrativos en estos tres videos que van hasta ahora, si se observan pues de manera seguida o continua, pasaremos a hablar ahora del principio de publicidad de los actos administrativos. Ustedes saben que en atención del artículo 29 de la Constitución Política existe el debido proceso como un insumo constitucional de gran valor en el ordenamiento jurídico colombiano. En un estado como el nuestro, que se predica constitucional, basado en un texto constitucional, bajo una estructura y modelo determinado, pues ha fijado unas reglas del debido proceso. Entre las tantas reglas que existen, entre las varias condiciones, características, elementos, contenido del artículo 29 de la Constitución, tenemos dentro de todo eso el principio de publicidad. Ese principio de publicidad implica que las decisiones de la administración pública tienen que darse a conocer oportunamente. Cuando se trata de estos actos administrativos, puede ser a conocer de dos maneras. Si se trata de un acto administrativo de carácter general, de los que ya explicamos en otros videos, ese acto administrativo se publica, se cumple con el principio de publicidad, publicando ese acto administrativo como lo contempla la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Generalmente se publican pues insertándose en la Gaceta
de la entidad. En esa gaceta se insertaría el acto administrativo, pero hoy, con ocasión de la existencia de la tecnología, de las herramientas tecnológicas, del avance tecnológico que tenemos en el mundo, pues también sirve como una estancia válida de publicación, la página web de la entidad, pero eso no suprime el hecho que se tenga que también oficializar en la gaceta mencionada anteriormente. Y cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, pues ya no se habla de publicidad, sino de notificación. Los actos administrativos de carácter particular y concreto se notifican porque se dan a conocer de manera individual a quien resulta afectado con el acto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablamos de la publicidad, del principio de publicidad y de la actuación de publicación del acto, pues estamos haciendo referencia a que, como no se puede enviar cada que la administración expide un acto administrativo, porque resultaría dispendioso y tal vez imposible poder hacerlo, que a cada ciudadano, a cada habitante, a cada persona se le envíe una notificación por cada acto que se expide, inclusive siendo general, pues se ha contemplado una figura en el derecho administrativo de la publicación, es decir, en un solo lugar, en un solo espacio, que ya explicamos, se coloca o se pone el acto administrativo para que sea conocido por quienes tengan la intención, el deseo de conocer. Pero cuando se trata de particular, dado que el único afectado con el acto administrativo es la persona hacia la que va dirigida o hacia la que afecta, pues se debe notificar de manera individual. Así, por ejemplo, el acto que concede una pensión. El acto que concede una pensión no interesa nada más que a quien ha solicitado la pensión, a quien es beneficiado con la pensión, más allá de si actúa por medio de apoderado o no, y no al resto de la sociedad, de manera que ese acto no se publicaría, sino que se notificaría, se enviaría de manera personal indicándole a la persona que ha solicitado su pensión o que se encuentra con las condiciones de edad y tiempo dadas para ser pensionado, que conozca el contenido de su acto de manera particular, de manera concreta, se le envía el acto administrativo, o viene y se notifica del acto, o, como vamos a ver más adelante dentro de las formas de notificación, se le envía el correo electrónico para que conozca su decisión y tenga la oportunidad de presentar recursos. Esos dos tipos de notificación generan o tienen algunas consecuencias. Primero, frente al acto que se notifica, normalmente debe proceder, en virtud de la legalidad que tienen los actos administrativos, que es presunción, es una presunción de legalidad, y al tratarse de una presunción es porque admite prueba en contrario, porque admite ser desvirtuada la presunción. Entonces, al momento de notificar a una persona, le están dando la posibilidad de contradecir y defenderse, de oponerse a ese acto administrativo, de decir: ustedes expidieron un acto, me lo pusieron en conocimiento, yo presento los recursos que en sede administrativa, también conocida como vía gubernativa, proceden para ese tipo de acto. Entonces, digamos que presenta reposición en subsidio de apelación, o si únicamente quien le expide el acto no tiene un superior jerárquico, pues únicamente el recurso de reposición, porque al no haber un superior jerárquico y funcional de ese servidor público, pues no habrá quien conozca de la apelación. Pero si por el contrario quien ha emitido el acto tiene un superior jerárquico y funcional, pues serán recursos de reposición y subsidio de apelación si frente a esa decisión proceden esos recursos. Cuando proceden los dos recursos, reposición y apelación, la persona que acude a presentar el recurso puede renunciar a uno de ellos y directamente acudir a la apelación y dejar de lado la reposición. Pero desde luego, cuando solamente procede el recurso de reposición, por la explicación que dimos, en esos eventos o en esos casos, desde luego, la persona no tendrá la posibilidad de, sino un solo recurso, que es la reposición, de manera que se le convierte en un recurso obligatorio en la medida, pues, en que hay que darle trámite si se presenta. ¿Sí? La persona, si bien considera no presentar recurso, pasan los días, el término establecido en las normas, si no presenta recursos, pues la decisión queda en firme, digamos que se concreta la presunción, lo que antes era una presunción de legalidad se concreta al no presentarse los recursos. En los casos en que se acude a la jurisdicción, pues cuando se ha tomado la decisión se concreta o se desvirtúa ese principio de legalidad. La notificación de los actos administrativos, vamos a pasar muy rápidamente por ello, porque tiene una explicación bastante ceñida a las disposiciones legales, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. La notificación personal es la primera de las formas de notificación.
Esa notificación personal implica que la administración pública da a conocer su decisión de manera directa al afectado con el acto administrativo. Se le da a conocer la decisión, la notificación, la determinación adoptada por vía del acto administrativo, y esa notificación personal, por virtud del artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puede ser de tres maneras, a diferencia de lo que ocurría con el decreto 01 del 84. Esa notificación personal puede ser en efecto directa y personal, como se contemplaba en el decreto 01 del 84, es decir, la persona se le daba a conocer que había una decisión que se había adoptado por la administración, que se dirigiera a la administración pública y se notificara de manera directa y personal del acto. Esa forma sigue existiendo como una de las modalidades de notificación personal. La segunda que ha contemplado el artículo 66 a 71 además, porque esas disposiciones contemplan estas modalidades, permiten que el acto administrativo también sea dado a conocer y se tiene como notificación personal por medios electrónicos, es decir, por un correo electrónico donde me envíen el texto del documento y yo me entere y de esa manera me entienda notificado y pueda presentar o no los recursos en sede administrativa. Y por supuesto en estrados, cuando estamos en una actuación que sea realizada bajo el procedimiento de oralidad en sede administrativa. Aquellas actuaciones que se tomen en medio de una diligencia, de una audiencia, de un procedimiento oral, donde quede registro, además de la oralidad, del audio, de video, de lo que ha pasado. Entonces allí en estrados pues será la oportunidad para que la persona sea notificada y se entere de la decisión para poder proceder con los recursos que correspondan. También está la notificación por edicto, la notificación por aviso, la notificación más bien, cuyas notificaciones normalmente son, digamos, supletorias de la notificación principal, que es la personal. Cuando no se puede la personal, intentamos las otras, el edicto y demás tipos de notificación. Esas implican pues que la persona no acuda a notificación personal o no se le puede notificar de manera personal, resulta difícil para la administración o imposible, entonces acude a las otras formas o mecanismos de notificación pues que contempla la Ley 1437 de 2011, que hemos tratado de manera muy superficial, como lo indicamos. No precisaremos ni ahondaremos en ella, más allá de decir qué son los métodos de notificación. La notificación, al ser un elemento propio del debido proceso. ¿Por qué del debido proceso? Porque si a una persona no le notifican la decisión que han adoptado en su contra o en su beneficio, quiera sea la condición, pues la persona no tendrá la oportunidad o la posibilidad de poder presentar recursos en sede administrativa en caso que sea contraria a sus intereses la decisión adoptada por la administración. Entonces, al ser esa condición valiosa en el debido proceso, esta notificación o la forma de notificación tiene unos requisitos para poder ser válida. Primero, que la notificación sea dirigida a la persona, que el texto de la notificación indique los recursos que proceden contra la decisión, es decir, la dirigimos a la persona, le entregamos la notificación, la administración la entrega, y en ese acto de notificación, la administración debe indicarle contra la presente decisión o contra la decisión que usted se está notificando, proceden los recursos en vía administrativa, en sede administrativa o en vía gubernativa de reposición o apelación, o no procede ninguno, para que el administrado esté enterado y pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción. Eso también se tiene fijado en el acto administrativo, en el resuelve, pero las disposiciones legales obligan a que exista en los requisitos de la notificación, cuando la persona ya se entera, qué recursos proceden contra la decisión que se ha tomado contra esa persona. Los plazos para interponer el recurso también deben de estar claramente fijados, ante quién proceden, ante qué autoridades, dice la norma, proceden ese tipo de recursos, ante quién se tienen que presentar, porque tenemos que partir de que las personas que acuden a la administración pues no siempre son abogados. En consecuencia, habrá personas que desconozcan el derecho, inclusive en sus condiciones más elementales, y lo desconozcan y pues no sepa que puede presentar recursos. Si la administración no le avisa, la persona va a poder creer
que esa decisión es la última palabra y que no hay nada que hacer contra ella. Por eso la ley 1437 de 2011 ha querido que la persona tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente y entonces se le avise sobre los recursos, las autoridades ante qué procede, qué tipo de recursos y en qué tiempo puede interponerse. Cuando la notificación ha sido por aviso, pues los recursos deberán, pues obviamente también proceden, ¿sí? Pero en esa notificación por aviso también deberán informarse qué recursos proceden contra la decisión, no obstante no ser personal sino por aviso, deberán indicarse pues también esas características, esos requisitos de la notificación. Esos requisitos no solo son un formalismo de la ley 1437 de 2011. El legislador no quiso simplemente que fueran una cuestión allí formal y que estuviese en la norma y no tuviese ninguna consecuencia. Desde luego, si no se cumple con esos requisitos de la notificación, esa notificación no produce los efectos jurídicos que está llamada a tener. Es decir, no producirá los efectos legales de la decisión, no podrá ejecutarse la decisión, no podrá la administración llevar adelante la ejecución del acto administrativo porque la persona ha sido indebidamente notificada. Esas son circunstancias que en algunos eventos podrán subsanarse, es decir, si la administración encuentra que notificó de manera adecuada, podría corregir su notificación, nuevamente correr los términos, dado que es un error de la administración que no tiene por qué soportar el administrado, y nuevamente correr ese término que tiene la persona para interponer el recurso si eventualmente la administración no ha cumplido con los requisitos y luego los corrige. Ahora, en los casos en que la administración pública emite ese acto administrativo, no notifica el acto o lo notifica mal, es decir, indebida notificación, y a pesar de ello entran a ejecutar el acto administrativo, entran a hacer uso del acto administrativo, se incurre en una figura que veremos más adelante en otros videos, denominada vía de hecho, casos en los cuales la administración no actúa por las vías de derecho, sino por las de hecho, es decir, no se supedita a las reglas o condicionamientos establecidos por la Constitución y la ley y otras disposiciones normativas de superior jerarquía a la que se está expidiendo y respeta por demás una disposición constitucional como es el artículo 29. ¿Qué pasa en esos eventos? Han habido casos en los cuales la administración pública, a pesar de su indebida notificación o de no notificar, ejecuta el acto administrativo y afecta al administrado. En nuestra firma hemos tenido casos en los cuales ha ocurrido ello y acudimos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya no en nulidad y restablecimiento del derecho, porque al no haberse notificado un acto administrativo, ¿sí?, particular y concreto, la persona no conoció el contenido de la decisión, no tuvo cómo oponerse, en consecuencia de ese acto administrativo, pues no tiene cómo entrar a impugnarse, porque no se agotó sede administrativa, ni tampoco podría agotarse en consecuencia la acción jurisdiccional o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o nulidad, simplemente dependiendo de la búsqueda y de los tiempos que hayan corrido de caducidad para una u otra opción. En esos eventos, ¿qué pasa? Recordarán ustedes en el primer video que la notificación o el respeto del principio de publicidad hace parte de uno de los elementos de eficacia del acto administrativo. Entonces, si no se notificó ese acto administrativo, resulta ineficaz. Pero si la administración lo aplica, como les decía, hemos tenido esos eventos, no nos queda otra opción hermenéutica más que acudir en medio de control de reparación directa para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los daños que ese acto administrativo ha ejecutado, no debiendo haberse ejecutado por no haber sido debidamente notificado o no notificado en efecto, al convertirse en un hecho de la administración, en una vía de hecho incurrir la administración porque está violando de manera flagrante, grosera, atrevida y desproporcionada las reglas del debido proceso, entonces la opción para buscar la reparación del daño que en efecto se puede haber causado con ese acto administrativo aplicado de manera arbitraria no es otra que la acción de reparación directa, dado que se ha convertido en una vía de hecho y esa vía de hecho se asemeja o se asimila a el hecho que es causante o que es generador de un hecho dañino, y al generar ese hecho dañino, en consecuencia podemos acudir al medio de control de reparación directa.
Sobre estos temas también no solo hablaremos aquí de manera muy superficial en estos videos relativos al acto administrativo, sino que cuando lleguemos a nuestras exposiciones relativas a la responsabilidad extracontractual, ahondaremos bastante más en ello cuando hablemos del daño especial, del riesgo excepcional, de la falla de servicio presunta, de la falla de servicio probada, de todas las demás métodos o medios de control que existen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera pues que si no se cumple con los requisitos de notificación del acto administrativo, ciertamente la administración pública está incurriendo o incurre ciertamente en una vía de hecho que puede ser objeto de acción o de medio de control de reparación directa. Finalmente, la falta de publicación o notificación de los actos administrativos, pues desde luego no genera nulidad, como lo explicamos. No hay cómo generar nulidad porque como no conocí el acto administrativo, itero, insisto, no tengo ningún acto administrativo que demandar en la medida en que no lo pude conocer, no pude agotar la sede administrativa y menos aún acudir a la administración pública, a la administración de justicia. No es requisito de validez del acto administrativo. Recordarán ustedes que es requisito de eficacia, es decir, el acto administrativo puede ser completamente legal, estar completamente ajustado a las disposiciones legales, lo que pasa es que no fue notificado y eso no afecta a la validez sino la eficacia del acto. No afecta la validez del acto, o más bien al no afectar la validez del acto, pero a pesar de no afectar la validez del acto, ese acto administrativo no puede ser oponible a terceros ni puede ser oponible a quien supuestamente iba a dirigir. Por eso insisto, si se aplica o si se ejecuta, se viola el debido proceso y de inmediato se genera una vía de hecho por parte de la administración. No solo están las consecuencias administrativas en virtud de la responsabilidad extracontractual que pueda derivar de allí, sino también las consecuencias penales y disciplinarias para el servidor público que ejecutó el acto administrativo a sabiendas de habernos notificado o de haber notificado indebidamente o haber notificado mal. También devienen consecuencias de ese orden penal, administrativo, de control interno si es posible, disciplinario y de otros factores dependiendo de si se trata de un acto que pueda tener consecuencias fiscales. Para la administración pública pues vendrán también otro entorno de responsabilidad. Ustedes saben que los servidores públicos responden en diferentes contextos, en lo penal, en lo administrativo, en lo disciplinario, en lo fiscal. Entonces en todas esas esferas de la responsabilidad podría también incurrir un servidor público que no cumple adecuadamente con el principio de publicidad y notificación de los actos administrativos, especialmente de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Hasta aquí llevamos este último video, indicándoles que posteriormente estaremos subiendo otros videos que continúen explicando la teoría del acto administrativo y de otros temas que hablaremos con posterioridad. Muchas gracias.